la lucha ahora ya contra el pecado venial, ¿no? Recordemos que cuando hablábamos de las tres edades de la vida espiritual, decíamos que el cristiano niño lucha contra el pecado mortal, está todavía en esa lucha en la vía purgativa. Pero aquel cristiano que ya, gracias a Dios, alcanzó como esto de poder vivir habitualmente en gracia de Dios, no es que dice, y bueno, estos pecados son veniales, son chiquitos, entonces, total, estoy en gracia, no me voy a condenar y bueno, tanto no le ofenden a Dios. No, cuando uno está enamorado, de verdad, cuando uno ama de verdad a una persona, no dice, bueno, no le voy a golpear en la cara, pero bueno, le voy a decir algunas cosas que la hieren, total, no es un golpe en la cara. No, uno cuando ama de verdad, evita y trata de evitar hasta lo más mínimo que el otro lo pueda poner triste, hacer sentir mal, no sentirse amado. Entonces, cuando uno ama a Dios, va a querer agradarlo a Dios no solo en las grandes opciones de vida, sino también en las pequeñas cosas. Y para nosotros poder seguir progresando, y aquí podemos decir, esto lo dice el Padre Iraburu y lo dicen también los santos, que muchos cristianos aquí se detienen, aquí no siguen avanzando. Es como que dicen, bueno, yo lucho contra el pecado mortal, voy a vivir en gracia, nunca más quiero cometer un pecado mortal, antes morir que cometer un pecado mortal, quiero vivir en gracia, cometí un pecado mortal, al toque voy y me confieso porque quiero estar siempre en gracia de Dios. Es que cuando nos detenemos ahí, hay un gran riesgo, ¿no? De instalarnos en la tibieza y no poder crecer más, pero incluso hasta de retroceder. Porque como dijimos ya alguna vez, en la vida espiritual, el que no avanza termina retrocediendo. Y cuando hablamos de pecado venial, ya lo describimos en sus características, en sus consecuencias, el catecismo mismo y los maestros espirituales insisten en que es importantísimo luchar contra el pecado venial deliberado. Decíamos que es el pecado venial planeado, el pecado venial decidido serenamente, esa acción o esa palabra que yo digo sin que me esté moviendo una pasión muy intensa o sin que hubo lucha por evitarlo. No, 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 yo simplemente decidí. Por ejemplo, planifiqué que voy a decir esta mentira. Es chiquita la mentira, pero yo planifiqué serenamente, voy a decir esta mentira. Armé un texto de Word, dije, por tal motivo, tal día, no voy a poder hacer tal cosa por tal motivo. Me excuso, por ejemplo, de ir a una reunión mintiendo y firmo con mi firma y pongo mi sello. Bueno, no estoy exagerándolo un poco, pero quiero decir que es algo que yo he hecho, no movido por una pasión, ni movido por una circunstancia inesperada, ni después de haber tenido una fuerte lucha espiritual, sino que hice deliberadamente. ¿Por qué es tan peligroso el pecado venial deliberado y por qué es tan importante la lucha contra ese pecado venial deliberado? Porque como les decía recién, nos detiene enormemente en nuestro camino hacia Dios y en la intimidad con Dios. Porque es como decirle a Dios, yo te amo, pero no me pidas tanto. Bueno, Jesús, yo quiero agradarte en todo excepto en... Y hay una metáfora que la tiene San Juan de la Cruz, lo voy a citar directamente en su castellano del siglo XVI. Lo mismo me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asida se estará él como al grueso en tanto que no lo quebrare para volar. ¿Verdad que el delgado es más fácil de quebrar? Pero por fácil que sea, si no le quiebra, no volará. Dicho más sencillo, tanto una gruesísima cadena o un grueso cordel o una de esas sogas que a veces vemos en las fotos de los barcos de ultramar, tanto esa gruesa soga como un pequeño hilo impiden que vos levantes vuelo hacia la santidad, hacia una vida de virtud, hacia una mayor intimidad con Dios. ¿Por qué entonces es importante? Cuando el pecado venial es deliberado, es un no consciente y explícito al amor de Dios. ¿Me amás? No. En esto no. Aunque es chiquito, en esto no. En esto, Dios, no te voy a hacer caso. En esto, Padre, voy a hacer mi voluntad y no la tuya. En esto no busco agradarte, sino hacer lo que más me conviene. La mayoría de estos pecados veniales deliberados
son para buscar pequeños placeres, pequeñas comodidades, pequeñas utilidades. Es como que nos vence el utilitarismo y el pragmatismo en lugar del anhelo de vivir auténticamente, totalmente de cara a nuestro Dios. Y entonces decimos que hay una gran diferencia entre el pecado venial deliberado y el pecado venial por fragilidad. Porque yo realmente estoy a veces quizás luchando mucho, mucho, mucho contra mi ira, o luchando mucho contra mis malos pensamientos, luchando mucho contra algún desorden en la sensualidad, y lucho y lucho y lucho, y a veces caigo, pero me da una tristeza y una pena caer, porque realmente yo no lo quiero hacer más. En cambio, el deliberado, yo no siento pena, ni siquiera lucho. Entonces, esto hace, y aquí viene quizá lo más grave, que muchas confesiones, esto lo dice Rollo Marín, lo dice Garrigou Lagrange, lo dice Iraburu, puedan llegar a ser inválidas. Perdón, lo dice San Francisco de Sales también. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, confieso un pecado venial y yo no tengo propósito de enmienda, no tengo realmente el deseo de cambiar, de modificar, esa confesión es inválida. Que si yo no tengo propósito de enmienda, no estoy arrepentido. Y si no estoy arrepentido, estoy abusando del sacramento de la reconciliación. Tiene que haber al menos un mínimo de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la confesión es inválida e incluso hasta podría llegar a ser sacrílega. Si yo lo hago, pero en el fondo no me pidan que yo deje esto. Es como mi pequeño lugar de confort dentro de la vida cristiana, confort entre comillas, porque es lo contrario, donde yo no quiero que me saquen de mi comodidad. Y en el fondo, este pecado venial deliberado entraña un engaño muy doloroso y es que no se puede vivir sin pecar. Yo no soy un santo y bueno, todos tenemos nuestras debilidades, pero a veces no es simplemente una constatación, sino que es una justificación para no avanzar, no luchar y no crecer. ¿Cuáles son los medios para luchar contra el pecado venial? Van a ver que se superponen con otros consejos que voy a dar más adelante, que se aplican al defecto dominante, pero bueno, los cito aquí. El primero es el examen de conciencia, tanto el examen general como el examen particular. ¿Qué sería el examen general? Bueno, a la noche y especialmente antes de confesarme, pero se puede hacer todos los días, incluso 2 veces al día, yo me pregunto, ¿cómo anduve hoy? Primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento, o mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo, con mis deberes de Estado. Examen. Pienso, reflexiono, medito, me pregunto. Y examen particular es cuando yo tengo un área de mi vida en la cual yo en este momento específicamente estoy haciendo foco. Pensemos, no sé, supongamos que un jugador de tenis durante un periodo se está entrenando para jugar en las canchas de césped, preparándose para jugar Wimbledon. Entonces, todo ese 2 meses previos a Wimbledon va a ensayar el saque, porque el saque es muy importante en esas canchas que son un poco diferentes. Entonces, yo en algunos momentos de mi vida puedo poner foco en tal o cual pecado. Cuando he descubierto que tengo un pecado venial deliberado, puedo enfocarme un poquito más allí. Hacer el examen de conciencia siempre bajo la mirada de Dios, como un momento de oración, no simplemente como una especie de introspección meticulosa y rigurosa, sino, ven Señor y muéstrame cuáles son esas faltas que me pueden estar apartando de ti y que incluso tal vez no me estoy dando cuenta del todo. Ciertamente si yo no me doy cuenta, no podemos hablar de un pecado venial deliberado en un sentido estricto, pero sí puede haber cosas arraigadas de las cuales yo todavía no me doy cuenta. Y por supuesto, un medio para luchar es la confesión frecuente y la dirección espiritual, pero que sean recursos muy sinceros, muy transparentes, al director espiritual no dorarle la píldora, como decimos a veces, o presentar una realidad que no es, o contarle solo las cosas buenas y no contarle las cosas que no son tan buenas, una confesión frecuente donde haya un examen, una contrición, un propósito de enmienda, un deseo real de cambiar, llevar esta lucha a la instancia del sacramento. Hablábamos de los pecados capitales, ¿no? Entonces mencionábamos que la tradición cristiana reconoce 7 pecados capitales. ¿Por qué es importante? Porque es importante que nosotros, además de confesar, por ejemplo, los pecados como de acuerdo a los 10 mandamientos, también aprendamos a reconocerlos vinculados a los pecados capitales.
En primer lugar, porque cuando solo reconozco, me va dando como un lenguaje que es propia y específicamente cristiano. Y a mí siempre me reconforta, y me da alegría cuando una persona en su camino espiritual de pronto aprende a ponerle nombre tanto a lo bueno, hermoso y positivo que le va ocurriendo en su vínculo con Dios, como también a estas dimensiones más que tienen que ver con la lucha. Entonces uno puede decir, falté a misa y a veces también puede decir, falté al amor a Dios, o falté contra la caridad, o me venció la pereza, o me doy cuenta de que en mi vínculo con mis hermanos muchas veces soy dominado por la envidia. No confesar solamente, por ejemplo, traté mal a mi hijo, sino de poder decir, hubo un momento donde me dominó la ira. Esta posibilidad de ponerle nombre, como muchos otros aspectos de nuestra vida, nos va dando un conocimiento más exhaustivo, más exacto, y por ende es una posibilidad de un crecimiento mayor. ¿Sí? No por una cuestión de tecnicismo ni una cuestión meramente estética, sino que aprender a reconocer desde el corazón de Dios aquello que nos acerca a Él y lo que nos aleja de Él es muy importante. También llamar las cosas por su nombre nos hace tanto bien. Contra ti solo pequé. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? Y aunque duela, decir, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y esto puede provocarnos un desgarramiento del corazón, pero a veces, si yo me doy cuenta, si el Señor me da la gracia, puedo decir, me doy cuenta de que soy soberbio, me doy cuenta de que siento lujuria, me doy cuenta de que a veces me domina la ira. Y no tener temor, porque primero que la humildad es andar en verdad, pero también la verdad es la base de la libertad. Yo solo soy libre cuando me conozco a mí mismo tal cual soy y como me conoce Dios. Yo no soy solo mi pecado, pero el pecado está en mí. Cuanto más fácil y más nítidamente yo lo reconozca, mucho mejor es. Estoy así en camino de una conversión, de una transformación, de esa metanoia. También los pecados capitales suelen ser las raíces de las cuales brotan los frutos. Entonces es importante pasar de los frutos a las raíces a la hora de vivenciar mi camino de la fe. Entonces dijimos hace un ratito, yo puedo confesar, Padre, voy a confesar que miento, suelo mentir. Bueno, pero ¿por qué sueles mentir? ¿Por qué sueles mentir? Y ahí uno podría decir, no, yo miento porque soy vanidoso. Y soy vanidoso porque en el fondo soy soberbio. La raíz de la mentira es la soberbia. Quiere decir el ejemplo que puse. Miento, por ejemplo, cuando tenía que hacer algo, presentar un trabajo, realizar una tarea en casa, hacer alguna tarea apostólica. No la hice, por el motivo que fuera, pero no quiero reconocer que no la hice. Entonces, miento. ¿Pero por qué mentí? Porque como soy una persona soberbia, yo no quiero que los demás piensen mal de mí, entonces oculto ese error, esa omisión detrás de la mentira. Pero si yo combato solo la mentira y no combato la soberbia, la mentira va a seguir estando y la soberbia va a provocar otros frutos negativos. Pensemos, por ejemplo, a veces uno se confiesa y dice, he discutido mucho en casa. ¿Y cuál es la raíz de la discusión? Y bueno, la raíz puede ser la ira, pero también puede ser la soberbia, o puede ser, en algunas historias, la pereza, la raíz última de las discusiones. ¿Por qué? Y bueno, porque las discusiones llegan cuando los otros miembros de mi familia me reclaman o me recuerdan ciertos deberes que yo tenía que cumplir y yo no cumplí. Pero entonces, si yo me pongo a hilar más finito, lo que me dominó y la raíz de la cual brotaron todos esos pecados posteriores fue la pereza. La pereza como una debilidad para ejercitarme en aquellos deberes que sé que Dios me pide, de elegir el bien aquí y ahora, tanto si me gusta como si no me gusta. Y la lucha contra el pecado capital implica también no naturalizarlos como si fueran parte de mí. No, pecados son pecado. A veces
nosotros decimos, yo soy así. Esa frase, yo soy así, el que me quiere, y el que no me quiere, problema de él. Suele ser una hermosísima estrategia del enemigo para que yo no alcance esa mejor versión de mí mismo, es una frase poco cliché en este tiempo, que yo puedo llegar a ser por Dios y por su gracia. Entonces a veces nosotros naturalizamos los pecados capitales, los vinculamos con la genética, y decimos, y bueno, los Bonín somos todos de buen comer, pero en el fondo es gula, de acá a la China. Pero yo le estoy poniendo una especie de genealogía a mi pecado, lo estoy justificando como si fuera simplemente una característica de mi apellido o una herencia de la educación que desde el Piamonte recibieron mis bisabuelos, abuelos y mis padres. Pero entonces allí yo ya no estoy buscando alcanzar esa plenitud para la cual Dios me creó, sino que me estoy conformando con un grado mucho menor de caridad y de santidad. Entonces, para luchar contra los pecados capitales, hay que reconocerlos, hay que llamarlos por su nombre, sin temor, aunque duela, y por lo tanto hay que descubrir qué otros pecados se engendran, por eso son capitales, sin naturalizarlos, sin mencionarlos como si fueran parte de mi temperamento, de mi carácter o de mi personalidad. La mejor forma de luchar contra los pecados capitales es, además de evitar sus actos propios, trabajar en las virtudes opuestas. Cada pecado capital tiene una virtud opuesta, y ya vamos a ver el cuadrito. ¿Y cómo crecen las virtudes? Crecen de dos maneras, por repetición de actos y por un aumento de gracia. ¿Mm? Para que crezcan las virtudes, para que el acto virtuoso vaya engendrando en mí un nuevo hábito bueno que reemplace el hábito malo, también hay una serie de análisis que hacen especialmente los autores tomistas. Personalmente me parece a veces como demasiado técnico, pero fundamentalmente dice esto: para que la virtud se solidifique, yo tengo que realizar actos de mayor intensidad que los anteriores. O sea, si yo, vamos a tratar de graficarlo, es muy difícil, ¿no? Si yo, por ejemplo, levanté con mi brazo derecho 10 kilos, para fortalecer mi brazo derecho no es suficiente que yo siga levantando 10 kilos. Yo tengo que levantar 10 kilos y medio, después 11 kilos, después 11 kilos y medio, después 12. O sea, hacer actos más intensos que los que venía haciendo. ¿Cómo sería en el ámbito de la vida virtuosa? Y bueno, en cuanto a la generosidad, si yo tendía, por ejemplo, a la avaricia, tengo que ser más generoso de lo que sería razonable, un poquito más generoso. Si entonces un día puedo dar una limosna de 2.000 pesos, siendo que yo antes no daba ni 10 centavos, voy a dar 2.500 porque quiero crecer en generosidad. Si a mí me costaba mucho escuchar a las personas, tenía como un estar muy centrado en mí mismo, no solamente voy a escuchar al que me habla, sino que voy a generar situaciones en las cuales yo me predisponga en esa actitud de escucha, más allá del grado en que lo hice anteriormente. No sé si se entendió esto, cualquier cosa me preguntan, pero considero que es valiosa como sugerencia, aunque no podemos cuantificarlo tanto, no podemos medir este acto de veracidad. Fue un acto 120% en relación al anterior, o 115 o 116, pero sí decir crecer, crecer. No solamente repetir el acto tal cual hicimos el anterior acto bueno, sino hacerlo de un modo un poquito más intenso. Y sin duda que las virtudes crecen también, lo vimos en la clase pasada, como virtudes infusas por un aumento de gracia. Señor, ven a mí, regálame tu amor, regálame tu presencia. Quiero crecer en mansedumbre, regálame, Señor, tu mansedumbre. Ven, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Yo voy a practicar la mansedumbre escuchando o estando con una persona que no me cae bien, y en lugar de poner cara como diciendo, ¿cuándo vas a terminar de hablar?, tratar de sonreírle y permanecer a su lado, aunque tengo ganas de salir corriendo, pero también voy a crecer en mansedumbre pidiendo, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús,
eucarístico, tan manso, tan humilde en el sagrario. Dame un corazón humilde y manso como el tuyo. Ahora bien, la virtud, y esto quiero destacarlo aquí, porque quizá alguno de ustedes escuchó que la virtud, como hábito operativo bueno, te permite elegir el bien, hacerlo de manera fácil, de manera rápida y con gusto. O sea, una persona virtuosa hace el bien sin despeinarse. Aquellos que tienen cabello, sin despeinarse, sin esforzarse. Dicen la verdad sin esforzarse, ayudan a los demás sin esforzarse, cumplen su deber sin esfuerzo, o sea, sin que se les note el esfuerzo. Lo hacen de manera fácil, no demoran, no tienen ese periodo ahí como lo hago, no lo hago, no sé, no tengo ganas, y lo hacen con gusto, con una sonrisa, como aquella persona que, habiendo aprendido a tocar un instrumento musical, lo ejecuta con una increíble habilidad casi sin que parezca que está esforzándose, casi diríamos como una suerte de conducta instintiva, como una segunda naturaleza, decían los clásicos. Pero eso es lo que ocurre cuando el hábito ya está establecido. El acto virtuoso tiene esas características cuando la virtud ya está sólida. Al principio es necesario vencerse a sí mismo. Entonces, al principio hay una lucha, hay un esfuerzo. Y hay momentos en la vida espiritual, aunque uno ya haya adquirido la virtud, donde puede reaparecer la lucha. Por eso no nos tenemos que desanimar, no tenemos que idealizar el camino de la virtud, pero tampoco tenemos que caer en el extremo opuesto, es decir, la virtud es fea, es aburrida, es costosa, es dolorosa, es el sufrimiento, hay que pasarla mal acá en la tierra para llegar al cielo. No, si nosotros vamos por el camino del bien, el Señor nos quiere regalar muchos momentos de plenitud en la elección del bien, pero para alcanzar esa plenitud es preciso pasar por un tiempo de abnegación. Para tener el PDF, la columna de la izquierda son los pecados capitales, la columna de la derecha son las virtudes opuestas. Pueden encontrar otros nombres, pueden encontrar una clasificación un poquito distinta donde dice pereza. En algunas listas pueden encontrar asidia o asedia, pero fundamentalmente esta es la que nosotros podemos tomar como la más clásica. Claro que dentro de estas virtudes hay una serie de virtudes que se relacionan con ellas y que tal vez pueden ser incluso como más cercanas para nosotros. Por ejemplo, podríamos poner aquí en lugar de generosidad, podríamos poner solidaridad. Aquí en lujuria, castidad, y podríamos poner también pudor y modestia, que van junto con la castidad. En gula podríamos poner también sobriedad, porque tiene que ver con todo lo que es el comer y el beber, etcétera, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente estas son. Entonces yo quiero luchar contra alguno de estos vicios, alguno de estos pecados capitales que en mí se pueden haber transformado en vicio. Tengo que descubrirlo, reconocerlo, ponerle nombre, no naturalizarlo y sobre todo trabajar en la virtud opuesta. Llegamos a un tema que también es muy, pero muy concreto, porque bueno, alguien podría decir, padre, yo estos 7 los tengo a todos. Bueno, puede ser, creería que no, pero puede ser que sí. Pero hay algo que los maestros espirituales han enseñado y que es común en la doctrina espiritual católica, es hablar del defecto dominante. Acá también como que la terminología puede variar. Algunos hablan de defecto dominante, otros hablan de pasión dominante y otros hablan de vicio dominante. Fíjense que tienen como distintos acentos, porque un defecto es algo que está en mí y que uno puede decir, puede provenir de la educación que recibí, puede provenir del contexto en el cual me crié. Por ejemplo, hay adolescentes que tienen el defecto de ser muy mal hablados, pero resulta que desde que nacieron y desde antes de nacer, ya en el seno materno, sus padres, sus abuelos, sus hermanos decían muchas malas palabras y tenían un lenguaje muy grosero. Entonces, puede ser que sea mal hablado, pero que ni siquiera sea consciente de ello, porque ahí sí que podemos decir ha absorbido, y esto puede hablarse más bien de un defecto, aunque en algún momento puede transformarse en un pecado consentido y elegido. Cuando hablamos de pasión dominante, parece referirse más a una dimensión más afectiva, más emocional, a un afecto que también puede estar anterior a mí. Cuando hablamos de vicio dominante, es cuando ya una persona
ha elegido, porque para que haya vicio tiene que haber pecado, un pecado que se realiza de manera reiterada. Vamos a usar la expresión de efecto dominante, que es la que tiene el material en el cual me basé, que es un extracto de un librito del padre Miguel Ángel Fuentes. ¿A qué llamamos de efecto dominante? Fíjense que acá se empiezan a confundir los términos, pero creo que ustedes lo van a entender. Es aquel vicio, aquella actitud, podríamos decir también, aquella tendencia que nos tiene más atados que otros y que muchas veces tiene su raíz en nuestro temperamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía el ejemplo hace poquito, si vos sos de temperamento nervioso, puede ser, o mejor dicho, un temperamento colérico, es muy probable que tu defecto dominante tenga más que ver con la ira y con la soberbia. En cambio, si tu temperamento es temperamento flemático, es mucho más probable que tu defecto dominante tenga que ver con la gula o con la pereza. ¿M? Y así los defectos dominantes a veces tienen que ver, o sea, están vinculados con el temperamento. Pero ojo, no se identifican con el temperamento, pero pueden estar vinculados a él. También pueden estar vinculados los defectos dominantes a alguna herida que tengamos de nuestra historia personal. Ya vamos a hablar de eso, es el último punto de hoy. Y esto es lo más complicado, algunas veces el defecto dominante está vinculado a alguna cualidad personal o virtud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene una fuerte voluntad y soy una persona que tiene también, por regalo de Dios, una particular capacidad de hacer cosas y una gran capacidad de iniciativa, ¿no? Eso es una virtud, eso es una cualidad en mí. Pero ¿qué pasa? Esa cualidad en mí, de tener una fuerte voluntad y tener capacidad de iniciativa, se podría transformar en ira cuando encuentro algún obstáculo para realizar mis propios planes. Si yo soy una persona que, por ejemplo, tiene una gran capacidad de observación, se da cuenta de muchas cosas que otros no se dan cuenta, es una persona especialmente intuitiva, eso es un don, es una cualidad, es un regalo de Dios, eso podría llegar a derivar en mí en el pecado de la envidia. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta quizá de cosas que otros no se dan cuenta y en lugar de alegrarme por el bien del otro y entristecerme por su mal, ocurre lo inverso. Entonces, descubrir el defecto dominante es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si logramos vencerlo, venceremos también todos sus hijitos. Perdón que puse esa expresión, es que el defecto dominante trae aparejado siempre otros compañeros que nos alejan de Dios. Y porque también descubrir el defecto dominante nos da un mapa sobre nuestra vida interior. Nos dice dónde tenemos que tener más cuidado, en qué tenemos que prestar más atención. El demonio conoce tu defecto dominante y busca siempre tentarte por allí. La foto es como de una brecha en una muralla. ¿Qué dice San Ignacio de Loyola? Que el demonio, una de las formas en que actúa, es como un caudillo que cuando quiere conquistar una ciudad o un castillo, da vueltas y da vueltas y da vueltas en torno al castillo y va a buscar el lugar donde la muralla sea más débil o donde encuentre un agujerito. Entonces, alguno de nosotros puede decir, mi punto débil, mi talón de Aquiles, la brecha en mi muralla está vinculada a la ira, está vinculada a la pereza, está vinculada a la gula o a la búsqueda de los placeres sensuales, en la lujuria, etcétera. Decimos que un defecto entonces es una propensión o proclividad a un determinado acto pecaminoso producida por la repetición frecuente del mismo acto. Aquí sería casi como decir vicio. Y el dominante es ese que tiene mayor frecuencia y más intensidad, aunque no siempre nos demos cuenta. Si no combatimos el defecto dominante, además va a pasar esto que ya señalaba el catecismo. Va a ir cegando poco a poco la mente, llevando al hombre a culpas cada vez más frecuentes y más graves. ¿Cómo combatir el defecto dominante? Primero, conocerlo. Señor, yo necesito que me muestres. El primer medio para conocer tu defecto dominante es orar en oración al Santísimo, cuando estás solo frente a Jesús, después de comulgar, cuando haces el examen de conciencia. Mostrame, Señor, mostrame
¿Cuál es ese defecto dominante? A veces no necesitamos preguntar demasiado porque lo tenemos súper claro, pero otras veces es como que vemos los pecados pero no nos damos cuenta de cuál es aquel más preponderante. Nos examinamos sobre las infidelidades entonces que más fácilmente y a menudo cometemos, indagando la causa íntima de estas culpas. Ya lo señalábamos recién, no quedarnos en los frutos, sino ir a las raíces. También observar el objeto o el objeto que se dirige a nuestros pensamientos y deseos espontáneamente, así como lo que más nos desagrada en los demás, que con frecuencia suele ser lo que domina en nosotros. Algunos desde la psicología podrían llamar a esto proyección, nosotros decimos simplemente que es como una atención especial a aquello que en el fondo para nosotros es más relevante o más preocupante. Cuando no pensás en nada, ¿en qué pensás? ¿En quién pensás? ¿De qué modo pensás? Por ejemplo, ¿te preocupa mucho, mucho, mucho la imagen que das ante los demás, lo que los demás piensan de vos? Y bueno, puede ser que si eso te preocupa en exceso, tu defecto dominante tenga que ver con la vanidad, que es una derivada de la soberbia. Y así, cada uno de nosotros podría hacer este caminito, ¿no? ¿A dónde van nuestros pensamientos y deseos cuando no pienso en nada? Abrir el corazón al confesor, que de esta manera nos conocerá a fondo y podrá indicarnos nuestro defecto dominante. Esa charla que les voy a pasar, que les comentaba en la pausa, el padre dice que cuando nosotros somos orgullosos, tendemos a confesarnos mal. Nos confesamos diciendo los pecados como si no los hubiéramos cometido. O nos confesamos yendo con confesores que sabemos que son más indulgentes, o que no preguntan, o que no indagan, o que minimizan. Pero si yo quiero realmente crecer, voy a ir a ese confesor que por experiencia o por experiencia de otros, sé que me va a llevar a confrontarme verdaderamente con Dios, sin caer, por supuesto, en un exceso de rigor que tampoco sería bueno. Y finalmente dice, tener en cuenta las reprensiones que se nos hacen. Esto me pareció muy simpático y muy acertado. A veces el efecto dominante te lo están diciendo cada día tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de grupo, de apostolado, porque ellos lo padecen, ellos lo sufren. No siempre van a acertar, pero si son personas buenas, si son personas que te quieren de verdad, no te van a decir algo que no sea verdadero solo por el hecho de atormentarte. Trabajar sin tregua, ahí está Aquiles, ¿no? Con, no se llega a ver, pero creo que ya se sacó la flecha que le habían clavado en el talón. Trabajar sin tregua en extirpar el defecto dominante, especialmente con el ejercicio de las virtudes más directamente contrarias a él. No, lo primero era cómo conocerlo y lo segundo es cómo trabajar. Decíamos recién, trabajar sobre las virtudes opuestas al pecado en el cual nosotros estuvimos descubriendo que nos domina. Y puede ayudarnos a notar cuántas veces y de qué modo caímos. Sin caer en escrúpulos, puede ayudar mucho el examen de conciencia diario a notar los pecados que hoy descubrí, que cometí, las tendencias que hoy descubrí en mí, incluso mis imperfecciones, aunque no llegasen a ser pecado. También pedir dolor por cada caída en él, porque como es algo que a veces nos domina, podemos llegar a naturalizarlo y decir, esto me va a acompañar toda la vida, así que me tengo que acostumbrar a vivir así. Señor, que me duela ofenderte en esto, aunque lo haya cometido mil veces, yo no me quiero acostumbrar. Tranquilos, como decíamos pues, en la pausa, esto puede requerir gran esfuerzo, puede requerir mucho tiempo, pero vale la pena, porque dice Santo Tomás, las virtudes crecen todas juntas, como los dedos de la mano. Cuando crece una virtud, crecen también las demás. Mencionábamos la triple concupiscencia, porque la concupiscencia es esa inclinación al mal, pero también en la carta de Juan se habla de una triple concupiscencia. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y solo lo menciono porque ya no tenemos casi tiempo. Qué hermoso es que los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia son el antídoto para la concupiscencia de la carne, el consejo de castidad, la concupiscencia de los ojos, el consejo de pobreza y la obediencia contra la soberbia de la vida.
De algún modo también esto está ejemplificado de manera muy hermosa y pedagógica cuando el primer día de la cuaresma, el miércoles ceniza, la iglesia nos hace escuchar el Evangelio de Mateo capítulo 6, que nos habla del ayuno, la limosna y la oración. Ayuno como moderación de la búsqueda del placer, de lo agradable, de lo que es más bien vinculado a la sensualidad. Limosna como ejercicio de generosidad con el hermano en el ámbito de la pobreza para combatir la avaricia, ¿no? Que es la concupiscencia de los ojos, y la oración para reconocerme dependiente y necesitado de Dios y huir de toda soberbia. De ese modo, con los consejos evangélicos, que no son solo para los religiosos y religiosas, sino para todo cristiano, se va ordenando en mí lo desordenado y se va restableciendo la libertad interior. Termino ofreciéndoles una pequeñísima síntesis de un tema que lo voy tratando de estudiar. Es un tema que no estudiamos en el seminario, que es algo bastante nuevo, por lo menos para mí, en lo que implica espiritualidad cristiana, que son las heridas. Hoy ustedes van a encontrar continuamente ofertas de cursos, hay libros, retiros de sanación interior, de sanación de las heridas. Van a encontrar toda una serie de lenguaje que tal vez para los que tienen una formación más clásica les resulta llamativo. Y incluso uno puede decir, esto es católico, no es católico. Bueno, yo traté de escuchar varios videos, de leer algunos artículos, algunas entrevistas, algunos pasajes de libros, y les quiero ofrecer dentro de este capítulo que es de la lucha contra el pecado, una sencilla síntesis de lo que pude obtener. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de heridas y de la relación que tienen con el pecado, estamos utilizando un lenguaje metafórico o analógico. Nosotros tomamos la imagen de la herida física y la aplicamos del mundo material, la trasladamos al mundo afectivo y espiritual. Por ejemplo, si alguno de nosotros, alguna de las mujeres que están en este curso, tuvo una cesárea, es probable que recuerde que ese corte que se hizo en su abdomen y en su útero no cicatrizó enseguida. Hubo una herida y esa herida necesitó un tiempo y es probable que ese tejido donde se produjo esa herida, que en este caso era una herida muy, muy buena, muy hermosa para dar a luz, no haya quedado exactamente igual que el resto de los tejidos que no fueron cortados. Pensemos en cualquier otra situación más traumática también. Entonces, una herida es un hecho, ya aplicado al mundo espiritual, es un hecho de mi historia personal que me ha dejado un dolor, una fragilidad o un desorden. ¿Mm? Así lo entiendo de acuerdo a todo lo que pude leer y sintetizar. Es un acontecimiento de mi biografía personal que me dejó un dolor, o sea, que me provoca sufrimiento cuando lo recuerdo, o incluso aunque no lo recuerde conscientemente, una fragilidad cuando hablan de este tema, cuando viene a mi memoria, me conmueve, me debilita, hace que sienta ganas de llorar, hace que pierda fuerzas, o un desorden, un acontecimiento que no me permite a mí afrontar hoy con libertad interior ciertos desafíos que tiene la vida. Y ese hecho, esto lo tomo de un curso que también tomé en una oportunidad con miembros del Regnum Christi, me pareció adecuado, me pareció pedagógicamente acertado. Ese hecho puede ser un evento traumático, o sea, algo que pasó, que me produjo un gran dolor y me dejó secuelas, ¿no? Por ejemplo, tenía un padre que era agresivo y en sucesivas oportunidades ese padre me insultaba o me golpeaba. O también podría ser, tuve la experiencia muy dura de sufrir un abandono de parte de una persona que yo necesitaba. Mi madre me abandonó, por ejemplo. Es un evento traumático que produjo dolor y dejó secuelas. Pero también una herida puede ser una carencia, como que hay dos clases de heridas, las que provienen de un hecho que ocurrió o las que provienen de una carencia, de algo que debería haber ocurrido y no ocurrió. Y por lo tanto se produjo una ausencia.
algo que yo debería haber recibido y no recibí. Y esa no recepción de lo que yo necesitaba desencadenó en mí una cierta fragilidad particular, una predisposición al desorden efectivo o ciertas tendencias. Poniendo como siempre el ejemplo de la familia, puede ser que yo no tuve un papá violento o una mamá violenta, pero tuve un papá o una mamá que no eran cariñosos o que no expresaban el amor con palabras. Estos dos ejemplos que he puesto los puse a propósito porque son los ejemplos que trae el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que es uno de los pocos documentos de la Iglesia donde se habla de las heridas. Y el Papa también tiene una catequesis donde habla de las heridas que se provocan en la familia. Ahora, en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos este lenguaje de las heridas. Bueno, Jesús pasó prácticamente toda su vida pública sanando enfermos y nosotros vemos que el oficio de sanar, de curar, forma parte esencial de su ministerio. Pero no encontramos de manera tan explícita algo que nosotros podamos llamar la sanación interior, al modo en que hoy se refiere, sanación interior de las heridas. Sin embargo, todo su ministerio es un ministerio de sanación. Y como Jesús viene a sanar cuerpos y almas, no solo del pecado, sino también de todo aquello que nos impide vivir en plenitud, podemos también hacer referencia a que Jesús ha sanado los corazones, las mentes, las almas, los cuerpos. Son como formas que tenemos de mencionar, así de un modo diferenciado, que Jesús vino a sanar a la persona entera. El texto de Isaías 61, en esta traducción, que está en algunas de las traducciones, dice que Jesús, que el Mesías, va a vendar los corazones heridos. Y esa es quizá una referencia linda en relación al tema que estamos tocando. En el magisterio de la iglesia, yo les contaba que no hay un texto explícito donde, por ejemplo, haya una definición de herida, una enumeración o clasificación, ni la descripción de un camino de sanación interior. Hoy hay libros, hay retiros que utilizan esto y hay algunos que son muy acertados, son muy buenos. Pero yo lo que quiero decir es que no tienen su base en un documento de la iglesia, sino que son desarrollos de personas que también normalmente tienen una formación psicológica sólida, compatible con la antropología cristiana, y que van elaborando esto también a medida que lo van experimentando, lo van transmitiendo y van realizando en la predicación, en la propuesta, la experiencia de que es un camino de libertad interior, porque es un ámbito que se toca la psicología y la espiritualidad. Entonces, para que, para que quede claro lo que quiero decir, en el magisterio de la iglesia, solamente hace unos 10, 15 años ha ingresado el lenguaje de las heridas, refiriéndose a las heridas afectivas, a las heridas interiores. El lenguaje de la sanación de las heridas todavía no está tan presente en el magisterio. No hay una definición, una enumeración o clasificación. Por ejemplo, hay tantos tipos de heridas, ni cómo es el camino de sanación. Sí se van dando dentro de la vida de la iglesia movimientos, grupos que proponen caminos y que me consta y soy testigo de que están haciendo muchísimo bien, siempre y cuando se tenga como base la antropología cristiana. Fray Nelson Medina, y voy llegando al final, decía, frente a la cuestión de las heridas, tenemos que evitar dos extremos, negarlas y sobredimensionarlas. ¿Y qué sería negarlas? Y bueno, sería afrontar nuestro camino espiritual, o incluso si alguno de ustedes va a dar charlas, va a dar cursos, va a acompañar a otros, nuestra propuesta espiritual, no afrontar la historia personal. Eso sería negarlas. No, no. Nosotros no podemos simplemente decir, vos tenés que hacer esto otro, tenés que hacer esto otro, porque la persona que tenemos adelante tiene una historia. Y es importante que vos puedas conocer, así como es importante que vos te conozcas a vos mismo, qué es lo que has ido viviendo, porque tu historia no te determina, pero te condiciona. Entonces, el conocimiento de la historia personal incide en la manera en que hoy yo puedo seguir a Jesús. Porque en mi historia personal muchas veces voy a encontrar, por ejemplo,
la raíz de ciertas tendencias, de ciertos desórdenes, ciertas fragilidades para vivir algunas virtudes, para tomar algunas decisiones. Desde la psicología, por ejemplo, hoy, con lenguaje científico y con método científico, se habla de la herida del rechazo en el seno materno y de cómo alguien, por ejemplo, que fue concebido y que su mamá, por ejemplo, pensaba en abortarlo, sufre sufre consecuencias de ese rechazo cuando comienza luego a madurar psíquicamente. Entonces, aquí, como decíamos, se toca la psicología y la espiritualidad, y cuando nosotros queremos crecer, no podemos pensar que venimos así perfectos y totalmente sanitos. Todos tenemos una historia más o menos feliz, pero todos tenemos probablemente algo en lo cual nos sentimos especialmente frágiles. Y todos hemos tenido a alguna persona o alguna situación que nos ha lastimado. Y quizás el amor que hemos recibido ha sido mucho y muy hermoso, pero seguramente no es un amor perfecto. Hay que reconocer entonces que hay rincones de nuestro corazón donde solo el poder de Dios es capaz de alcanzar. Y estos rincones van mucho más allá de nuestra conciencia. Hay pequeñas o grandes heridas de nuestra alma que solo Dios conoce y que solo Dios puede sanar. El otro extremo es sobredimensionar las heridas. Y esto yo creo que también se está dando, probablemente en algunos ámbitos, que es construir una espiritualidad centrada en las heridas. Y esto puede llevarnos a nunca salir de nosotros mismos, a una búsqueda de espiritualidad donde el centro no es Dios, sino que soy yo. Y un camino antropológico pesimista, porque son tan grandes y tan fuertes y tan profundas y tan determinantes las heridas que yo no puedo soñar con la santidad. Nosotros creemos en un Dios que en las Sagradas Escrituras sí nos dice que Él viene a curar a los enfermos, porque no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, pero que también es un Dios que desafía nuestra libertad. Da un gran espacio en libertad, la decisión, la disciplina y la virtud. Entonces, mi libertad no es una libertad perfecta, porque está bajo el efecto de la concupiscencia, llevo la herida del pecado original y mis propias heridas, pero yo soy suficientemente libre como para poder elegir seguir a Jesús y vivir el Evangelio. ¿Qué pasa si se sobredimensionan las heridas? Esto puede convertirse en un modo piadoso de justificar nuestros pecados, que lleve insensiblemente a negar el poder de Dios y nuestra libertad. Y esto, disculpen, pero a veces uno lo escucha, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué hiciste esto? No, lo que pasa es que estoy herido por esto, por esto. Bueno, pero ¿qué le dijo Dios a San Pablo? Cuando dice, líbrame de este aguijón clavado en mi carne, te basta mi gracia. La gracia que Dios nos da siempre es suficiente y sobreabundante para amar incluso aunque yo esté lastimado. Cuidado con utilizar el conocimiento de las distintas heridas para justificar mi falta de virtud. ¿Cuál es la actitud cristiana? Entonces, ni negar las heridas, ni sobredimensionarlas. La actitud es la del buen samaritano. Conmoverse, ¿pero por qué? Porque Jesús primero se conmovió conmigo, ante mí. Tener compasión del otro, pero tener también compasión de mí mismo. ¿Sí? Saber que yo tengo una historia. Quisiera crecer más rápido, a veces estoy creciendo, pero no tan rápido como me gustaría. Paciencia, paciencia con los demás, paciencia con vos mismo. San Francisco de Sales dice, ¿no? Lo peor que te puede pasar cuando cometiste un pecado es enojarte con vos mismo. ¿Por qué? Porque vas a cometer otro pecado. O sea, enojarte con vos mismo es cometer otro pecado. Sentir dolor por el pecado, sí. Enojarte con vos porque cometiste un pecado, no. Ir a los brazos del Señor, a su misericordia infinita, con las heridas del otro, con las mías, delicadeza y ternura. En esto también, un error que a veces se puede cometer es una especie de morbo donde se exponen las heridas ante miradas indiscretas, donde se transforma el propio corazón como una especie de vidriera o de espectáculo para que los demás contemplen, y parece que cuanto más trágico es y más descarnado el relato, más conmueve.
Yo creo que en eso hay que ser cuidadoso y delicado. Por supuesto, nunca hay que obligar a nadie a contar aspectos de su historia personal que el otro no quiere o no puede contar. No es necesario exponerlo delante de una gran comunidad y a veces si hasta cuesta exponerlo ante una o dos personas. Entonces, en eso ser muy delicado porque estamos frente a algo sagrado. Segundo elemento de esta actitud cristiana, la gracia de Dios sana. El amor de Dios sana, la verdad sana. Claro que hoy por hoy van creciendo los grupos y movimientos que descubren caminos de sanación interior, con un proceso paulatino, sereno, integral. Y esto es hermoso. Pero aun cuando una persona no tenga posibilidad de hacer este tipo de retiros o acceder a este tipo de formación, también creer que Dios va sanando con su gracia. Hay sacramentos que son sacramentos de curación. La reconciliación es uno, porque el perdón es fuente de sanación, tanto el que yo recibo como el que doy. Pero también es bueno saber que hay procesos de sanación que necesitan de ayuda profesional. La gracia de Dios sana, pero a veces las personas necesitamos ayuda de un profesional de la salud. El profesional de la salud es muy importante, pero necesitamos también de la gracia. Finalmente, para cerrar, el fin no es la sanación, sino que el fin es la salvación. Podríamos caer nosotros también en riesgo en la pastoral de la iglesia de darle tanta importancia a la cuestión de la sanación de las heridas que nos pase como le pasó a Jesús. La gente no se acercaba porque veía signos, es decir, porque creía en él, sino porque habían comido pan hasta saciarse. Tiene que ser y puede ser una hermosa puerta de entrada, pero nunca puede ser ese umbral el lugar donde nos detenemos. La finalidad es encontrarnos con el Señor y terminar postrados y rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque en esto consiste la vida verdadera, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Muchas personas, gracias a Dios, se están acercando también al amor verdadero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando sanar sus heridas. Quiera Dios que todo este camino que tiene tanto que ver con lo que vimos hoy sea ocasión para que muchos no se queden a mitad de camino, sino que terminen encontrándose con el único amor perfecto que es capaz de sanarnos completamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.